Hola, ¿qué tal? El domingo 17 de noviembre de 2024, como iglesia, estamos celebrando el 33.er domingo del tiempo ordinario, ciclo B. El evangelio de este domingo está tomado del evangelista San Marcos, capítulo 13, versículos 24 al 32. Lo voy a leer y luego voy a hacer un comentario. Jesús dijo a sus discípulos: En aquellos días el sol se oscurecerá, la luna dejará de brillar, las estrellas caerán del cielo y los astros se conmoverán. Y se verá al Hijo del Hombre venir sobre las nubes, lleno de poder y de gloria. Y él enviará a los ángeles para que congreguen a sus elegidos desde los 4 puntos cardinales, de un extremo al otro del horizonte. Aprendan esta comparación tomada de la higuera. Cuando sus ramas se hacen flexibles y brotan las hojas, ustedes se dan cuenta de que se acerca el verano. Así también, cuando vean que suceden todas estas cosas, sepan que el fin está cerca a la puerta. Les aseguro que no pasará esta generación sin que suceda todo esto. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En cuanto a ese día y a la hora, nadie los conoce, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, nadie sino el Padre. Hermanos y hermanas, esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Señor dice en este trozo del Evangelio: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esto me lleva a pensar en lo profundamente actual que es la palabra de Dios. Lo actual que es la palabra del Señor. Y cómo siempre, siempre nos dice algo que toca nuestro corazón, toca nuestra vida. Y qué importante por lo mismo acudir mucho a la palabra de Dios. Muchas veces nos puede pasar, y pasa en ocasiones, que, que no la entendemos, no sabemos por dónde partir. Hay que decir que la Biblia es como una biblioteca, ¿m? Son muchos los libros que la componen y, eh, y hay muchos géneros literarios distintos en la Biblia. Y por lo tanto hay que comprender, ¿cierto? Generalmente las Biblias, por lo menos las Biblias católicas, vienen con una introducción para que la persona sepa qué tipo de texto es, de qué trata, en qué época fue escrito, cuál es la intención del autor bíblico. ¿Mm? Eh, Algunos ahí dicen, bueno, pero si el autor es Dios. Sí, Dios es el autor, pero se vale de autores humanos que inscriben por inspiración de Dios la palabra. Y la inspiración no quiere decir que Dios esté soplando así y el otro escriba tal cual. No. Sin embargo, se reconocen textos como textos inspirados los de la Biblia porque Dios a través de ese texto se nos está revelando. Y qué importante el ir profundizando en la palabra de Dios para ir comprendiendo lo que Dios nos va diciendo, lo que nos va pidiendo, lo que se va manifestando en el día a día como su voluntad. Entre más vamos teniendo presente la palabra de Dios en nuestra vida, en nuestro corazón, podemos ir entendiendo mejor cuál es el querer de Dios para nuestra vida. Podemos entender mejor el sentido de nuestra vida, el sentido de la convivencia, el sentido de la misma muerte, que desde Jesús cobra para nosotros una perspectiva distinta. Qué importante el mirar la palabra de Dios con seriedad.
Y el Señor ha dicho, no pasará nunca. Por lo tanto, siempre tiene validez. Siempre. El Señor dice, mis palabras, ¿cierto? No pasarán. Importante, por lo tanto, estar atentos, porque esta palabra siempre nos está diciendo algo y muchas cosas, y muchas cosas. De hecho, para nosotros es imposible abarcar totalmente la palabra de Dios. Siempre dice mucho más que lo que nosotros logramos entender. A mí me impresiona de repente ver unos libros, oye, así de guatones, ¿ah? Grandes, así, un libro grande y guatón sobre el Padre Nuestro. Y uno puede leer, oh, impresionante. Y el Padre Nuestro se me agrandó con el libro, es decir, wow, qué oración. Y sin embargo, ese libro no alcanza a abarcar todo lo que es el Padre Nuestro. Recuerdo, cuando yo era estudiante de teología, un sacerdote, un teólogo tremendo, hermano de mi congregación, el padre Beltrán Villegas, que ya murió hace unos años atrás, el padre Beltrán Villegas en 1 hora y media nos habló científicamente, es decir, sin chamullo, sin palabras de más, sino que siendo muy estricto, nos habló 1 hora y media de un versículo, de una carta de San Pablo, de un versículo. 1 hora y media nosotros tomando, y todo lo que nos dijo de ese versículo en esa 1 hora y media era todo importante. Y todo lo importante que nos dijo de ese versículo, al final nos dijo, y ahí está toda esta carta de San Pablo contenida en ese versículo. Ese versículo era como la síntesis de toda esa carta de San Pablo. Yo quedé impresionado, porque habló de un versículo, y ese versículo tenía todo ese contenido. Y efectivamente lo tenía. Entonces uno dice, wow. Entonces, qué importante es acercarnos a la palabra. El Papa Francisco, ¿cuántas veces ha dicho, ya es incansablemente, porque lo dice mucho y lo sigue diciendo, lean todos los días un trozo del Evangelio, lleven un Evangelio de bolsillo, y léanlo, vayan familiarizándose con la palabra, especialmente los Evangelios, y ver lo que Jesús nos va diciendo, ver cómo es Jesús, orar a partir de los textos, y qué me está pidiendo el Señor aquí a través de este texto. Siempre tiene validez. A mí me impresiona, por ejemplo, cuando hay ciertos textos, ¿ciertos?, que hablamos que son clásicos de la literatura. Se llama clásicos de la literatura aquellos libros que tienen para todas las épocas importancia porque se mete en temas que tienen que ver con el ser humano y temas humanos que atraviesan todos los tiempos. Y cuando leemos un texto antiguo, no sé, para nosotros, no sé, leer el Quijote de la Mancha es un texto antiguo, ¿no? Tiene sus siglos. Entonces, pero qué interesante, tenemos igual ahí que hacer lo que se llama la hermenéutica, ¿no? De llevar ese texto que fue escrito en tal época, llevarlo al hoy. Y cómo ese texto me va hablando hoy, a partir, ¿cierto? Oh, y voy descubriendo elementos humanos muy profundos. Bueno, y esa es literatura no inspirada. Si hacemos ese esfuerzo con los clásicos, ¿cuánto más tenemos que hacerlo con la palabra de Dios? Jesús es el único, ¿cierto?, que tiene palabras de vida eterna. Y a veces nos llenamos de muchas palabras y tomamos notas de muchas cosas, pero no de las palabras de vida eterna. Esa es una primera cosa que quisiera compartir con ustedes a partir de este trozo del Evangelio. La segunda es que el Señor dice, en cuanto a ese día, está hablando del fin, ¿no? De que el cielo y la tierra pasarán. En cuanto a ese día, por lo tanto el fin podríamos decir de la historia, a eso me refiero cuando digo el fin. En cuanto a ese día y a la hora, nadie los conoce, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, nadie sino el Padre. Qué importante cuando hablamos del fin, de la historia, que la tierra, los cielos y la tierra pasan,
qué importante que para nosotros hay un sentido de esperanza muy hermoso, porque para nosotros, desde la fe, el día final es el día del gozo de todos y todas, los salvados y salvadas, de la plenitud del reino de Dios por toda la eternidad. Resucitados y resucitadas. Por lo tanto, tiene un sentido muy hermoso para nosotros. No es, se acabó todo nomás y no, y fin, en un sentido absoluto, no. Ahora bien, cuando se habla del fin del mundo, han habido muchas personas y muchos grupos que se las dan de que saben cuándo es el fin. Saben cuándo es el fin del mundo. Y acá deja clarito el Señor que no nos está dado el saberlo. Entonces, por ejemplo, ¿se acuerdan el año 2012? ¿Y cuánta gente hizo, cuánta brutalidad pensando que era el fin del mundo? Creo que hasta hubo suicidios pensando que iba a ser efectivamente el fin del mundo el 2012. Estamos al 2024. ¿Se acuerdan cuando se decía que el 2000 era el fin del mundo? La cantidad de fechas que se han dado. Todavía me acuerdo, hubo una fecha también en el año 88. Yo, un año antes que yo entrara a la congregación, me acuerdo que había casi fecha y hora en que se iba a acabar todo. Entonces miren que no hay que escuchar esas voces que andan diciendo ahora viene el fin. Oye, pero miren los cataclismos que están habiendo, o sea, claramente. Lo que el Señor habla son comparaciones. El Señor está diciendo así como. Y en el fondo nos está diciendo esas cosas van a pasar. Van a ir pasando. ¿Mm? Y claro que se está acercando. Cada día más está más cerca de ese fin del mundo. Pero no es que, hay una guerra, entonces viene el fin ahora. No, no es así. Hay unos cataclismos tremendos, el Dana en Valencia. No. Entonces, qué importante. El día y la hora, solo Dios lo sabe. Eso lo dice el mismo Señor. Dios hecho hombre. Así es que eso significa para nuestra vida andar vigilantes, andar en todo buscando hacer la voluntad del Señor. Y somos frágiles, nos caemos, pecamos. Bueno, levantarnos, pedirle perdón al Señor, seguir adelante, no rendirnos. Como dice el Papa Francisco, la vida cristiana es un permanente intentar. De repente nos resulta, otras veces no, pero no hay que dejar de intentar, ¿cierto? Eso último creo que lo dije yo. Bien, pues, que el Señor les bendiga mucho, este Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Chao, chao.